Modelos de membrana. Overton y Landwehr. Un buen punto de partida para esta revisión experimental es el trabajo pionero de Charles Overton, hacia 1890. Trabajando con células de raíces aéreas de plantas, observó que las sustancias solubles en lípidos penetran fácilmente en las células, mientras que las solubles en agua no. En realidad, él encontró una buena correlación entre la naturaleza lipofílica de una sustancia, amante de lípidos, y la facilidad con la que puede entrar en las células. De estos estudios, Overton concluyó que los lípidos presentes en la superficie celular son una especie de cubierta. Él incluso sugirió que las cubiertas celulares son probablemente una mezcla de colesterol y lecitina, lo que se comprobó que era claramente previsible en base a lo que ahora conocemos sobre la importancia de los esteroles y lípidos como componentes de la membrana. Un segundo e importante avance vino una década después mediante el trabajo de Irving Langmuir, que estudió el comportamiento de fosfolípidos purificados disueltos en benceno y produjo capas de esa solución de benceno y lípidos sobre una superficie acuosa. Cuando el benceno se evapora, las moléculas permanecen con una lámina de lípidos de una molécula de ancho, que se denomina monocapa. Langmuir sabía que los fosfolípidos son pailas anfipáticas que poseen tanto regiones hidrofílicas como hidrofóbicas. Él razonó que los fosfolípidos se orientan sobre el agua de forma que sus cabezas hidrofílicas están en contacto con el agua y que sus colas hidrofóbicas sobresalen del agua. La monocapa lipídica de Langmuir fue la base que permitió nuevos estudios de la estructura de la membrana en los primeros años del siglo XX. Görder y Grendel. El siguiente avance importante se produjo en 1925, cuando dos fisiólogos holandeses, Görder y Grendel, leyeron los bajos de Langmuir y pensaron que este enfoque podría ayudar a contestar una cuestión referente a la membrana, los glóbulos rojos o eritrocitos con los que ellos trabajaban. Los trabajos iniciales de Overton habían mostrado la presencia de una cubierta lipídica en la membrana celular, pero ¿cuántas capas lipídicas están presentes en la cubierta? Para contestar a esta pregunta, Görder y Grendel extrajeron los lípidos de un número conocido de eritrocitos. Usaron el método de Langmuir para expandir los lípidos en una superficie acuosa. Encontraron que el área de la superficie de los lípidos sobre el agua era aproximadamente 2 veces el área de la membrana de los eritrocitos, por lo que concluyeron que la membrana plasmática de los eritrocitos no consiste en una sino en 2 capas de lípidos. Como se descubrió después, Görder y Grendel cometieron 2 errores. Subestimaron 1/3 del área superficial de glóbulos rojos y 1/3 de la cantidad de lípidos presentes en su membrana plasmática. Más aún, no tuvieron en cuenta la porción significativa que ocupan las proteínas de membrana de los glóbulos rojos. Sin embargo, afortunadamente esos errores se abolieron uno con otro. Por ella, la conclusión de Görder y Grendel fue correcta, aunque sus datos no. Hipotetizando la existencia de una estructura de bicapa, Görder y Grendel razonaron que sería favorable, termodinámicamente, que las cadenas hidrocarbonadas no polares estuvieran hacia el interior, fuera del medio acuoso que aparece a ambos lados de la membrana. Los grupos polares hidrofílicos de cada capa estarían dirigidos hacia el exterior, hacia el entorno acuoso que existe a cada lado de la membrana. Sus experimentos y conclusiones fueron temporales, ya que este trabajo representó el primer intento para entender las membranas desde el punto de vista molecular. Más aún, la bicapa lipídica que ellos imaginaron llegó a ser la base de cada ajuste sucesivo en el entendimiento de la estructura de la membrana. Dobson y Danieli. Poco después de Görder y Grendel propusieran el modelo de bicapa lipídica en 1925, quedó claro que una característica importante de la estructura de la membrana era que se trataba de una bicapa lipídica simple. Sin embargo, este hecho no podía explicar todas las propiedades de la estructura de la membrana, particularmente todas aquellas relacionadas con la tensión superficial, permeabilidad a los solutos y resistencia eléctrica. Por ejemplo, la tensión superficial de una película lipídica fue significativamente mayor que a la de las membranas celulares.
pero esta se podía bajar añadiendo proteínas a la película lipídica. Más aún, azúcares, iones y otros solutos hidrofílicos se movían hacia adentro y hacia afuera de la célula mucho más fácilmente de lo que se podía explicar por la permeabilidad a las sustancias solubles en agua de la bicapa lipídica pura. Para explicar estas diferencias, Hogg, Dobson y James Danieli imaginaron la presencia de proteínas en la membrana, proponiendo en 1935 que las membranas biológicas consisten en una bicapa lipídica que muestran recubiertas en ambos lados con finas láminas de proteínas. De manera que el modelo original de Dobson y Danieli era en esencia el modelo sándwich, de proteína, lípido, proteína. Su modelo fue la primera representación detallada de la organización de la membrana, que imperó en el pensamiento de los biólogos celulares en las décadas siguientes. El modelo original fue modificado posteriormente para acomodar los descubrimientos posteriores. Particularmente notable fue la sugerencia, hecha en 1954, de que las proteínas hidrofílicas podían atravesar la membrana y formarían poros polares en lo que anteriormente era una bicapa hidrofóbica. Esas proteínas podían cambiar la permeabilidad y las propiedades de resistividad de la membrana, que no podían ser explicadas fácilmente en términos de la existencia de una bicapa lipídica solamente. Específicamente, el interior lipídico responsable de las propiedades hidrofóbicas de la membrana y los componentes proteicos explican sus propiedades hidrofílicas. Robertson. Todos los modelos de membrana tratados hasta el momento se desarrollan mucho antes de que nadie hubiera visto una membrana biológica, y cada uno de ellos se pensó específicamente como un modelo de membrana plasmática. Con la llegada de la microscopía electrónica en la década de 1950, los biólogos celulares pudieron finalmente verificar la presencia de una membrana plasmática alrededor de cada célula. Además, observaron que la mayoría de los orgánulos subcelulares estaban limitados por membranas similares. Además, cuando la membrana se tiñeron con osmio, un metal pesado, y se examinaron con detalle a gran aumento, se observó que había regiones extensas con aspecto de vía férrea, que aparecían como dos líneas oscuras separadas por una zona central teñida tenuemente, con un espesor total de 6 a 8 nanómetros. Este patrón se observa en la membrana plasmática de dos células adyacentes, separadas una de otra por un espacio intercelular fino. El hecho de que este mismo patrón de tinción trilaminar o de 3 capas se observase en distintas clases de membrana condujo a David Robertson a sugerir que todas las membranas celulares compartían una estructura subyacente común, que denominó la unidad de membrana. Singer y Nicholson. Los problemas previos que surgieron con el modelo de Dobson y Danieli estimularon el interés para desarrollar nuevas ideas respecto a la organización de la membrana, culminando en 1972 con el modelo de mosaico fluido propuesto por Jonathan Singer y Garth Nicholson. Este modelo, que ahora domina nuestra visión de la organización de la membrana, tiene dos características principales. Las dos aparecen en el nombre. Dicho simplemente, el modelo imagina una membrana como un mosaico de proteínas incluidas, o por lo menos unidas, de forma discontinua a una bicapa lipídica fluida. En otras palabras, el modelo de Singer y Nicholson mantuvo la estructura de bicapa lipídica básica de modelos previos, pero veía las proteínas de la membrana de una forma completamente diferente, no como capas finas de proteínas sobre la superficie de la membrana, sino como entidades globulares discretas que se asocian a la membrana basándose en su afinidad relativa por el interior hidrofóbico de la bicapa lipídica. Singer y Nicholson fueron unos revolucionarios cuando propusieron por primera vez esta forma de pensar en las proteínas de la membrana, pero resultó que todos los datos cuadraban bastante bien. Basándose en la diferente anclaje a la bicapa, se reconocen tres clases de proteínas de membrana. Las proteínas integrales de membrana están embebidas en la bicapa lipídica y se mantienen en su sitio por la afinidad de los segmentos hidrofóbicos de la proteína en el interior hidrofóbico de la bicapa lipídica. Por otro lado, proteínas periféricas
que son mucho más hidrofílicas, por tanto están localizadas en la superficie de la membrana, donde están ancladas de forma no covalente a los grupos polares de las cabezas de los fosfolípidos y o a las partes hidrofílicas de otras proteínas de membrana. Proteínas ancladas a lípidos. Aunque no son parte del modelo de mosaico fluido original, ahora se reconoce como una tercera clase de proteínas de membrana. Estas proteínas son esencialmente hidrofílicas y por eso residen en la superficie de la membrana, pero están unidas covalentemente a moléculas de lípido que están incluidas en la capa.